Listo. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo la hora que ustedes estén viendo este video. De nuevo estamos aquí en una entrevista. En esta ocasión estoy acompañado del licenciado Francisco Emanuel Cárdenas Arriaga. Sí es Emanuel, ¿verdad, Francisco? Ma- Manuel Gus, Manuel, le puse Francisco una R. Manuel. Francisco Manuel. Bueno, No pasa nada. les presento, es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, si no me equivoco. eh, Zamorano, Guadalajara, nadador del Campestre Zamora orgullosamente. durante toda su etapa formativa hasta que se fue a estudiar la licenciatura allá a Guadalajara. Y en esta ocasión él nos va a estar acompañando para ilustrarnos acerca de su desempeño deportivo. Varios temas son los que vamos a tratar. Bueno, vamos a empezar, Paco. Una pregunta bien sencilla. Dinos, ¿quién es Francisco Cárdenas Arriaga? Bueno, este es su amigo. Así como comentas en sus generales, mi estimado amigo, pues es una persona que en este presente se siente muy cómodo con, con su presente y con su pasado. Y gran parte de ese pasado tuvo que ver la cuestión deportiva, el tema deportivo, porque ese fue un pilar que durante toda mi vida he practicado y del cual mi vida ha girado. Desde los 3 años fui ahora sí que acercado al deporte y mis padres fueron quienes me iniciaron en ello y recuerdo bien que ellos me dijeron, oye, puedes escoger el deporte que tú quieras, pero tienes que hacer uno. Entonces, pues por eso fue que empezamos a probar en deportes como el taekwondo, el fútbol eh, y la natación. Entonces, la natación fue el que definitivamente me gustó más que los demás y en el que también encontré un poquito de una cierta habilidad natural que, que mi cuerpo, mi mente me daba para poder desempeñarlo. Entonces fue que lo practiqué de manera profesional durante más de 15 años. Paco, mencionas una habilidad, cierta habilidad natural. Explícanos más de esto. ¿Cómo descubriste tú esa habilidad natural? Claro, pues mira, yo definiría esa habilidad natural como la capacidad que tiene el conjunto de tu cuerpo y de tu mente para poderse desarrollar en cierta técnica. Entonces, si esto lo traemos al contexto del agua, eh, puedo decirte que una persona que tiene esa habilidad natural es una persona que en primer lugar se siente cómoda en el agua, que no le causa incomodidad el estar debajo del agua, sin estar respirando, en el que sientes un control por medio de tus movimientos que te da una cierta comodidad. Yo creo que esas son las primeras señales, los primeros indicios de que hay una habilidad para desempeñarla en el agua. Entonces, si eso, claro, lo llevamos más allá a lo que tiene que ver con la conjunción de la práctica, pues son dos factores que si practicas, si tienes tu talento natural y si practicas lo que es la constancia, pues es una fórmula de buenos resultados. Y mencionaste también la cuestión mental. ¿Cómo entra ahí la cuestión mental, Paco? Sí,
Fíjate, Gus, profesor, en la cuestión mental, digamos que es el factor principal donde que, que juega el, el desempeño del deporte. Te voy a dar, por ejemplo, una situación para poder contrastar lo representativo que tiene que ver la mente, el juego de la mente dentro del deporte. Recuerdo bien que tuve la oportunidad de entrenar con un muy buen entrenador brasileño que tenía gente de todo el mundo y él radicaba en Florida y entrenaba un muy buen equipo de Florida. Y vinieron a Guadalajara, al TEC de Monterrey, a hacer un campamento antes de los Juegos Panamericanos que se llevaron a cabo ahí en Guadalajara. Entonces tuve la oportunidad de poder entrenar con ellos y fíjate, algo muy curioso que, que, destac, que destaco en lo que fue la experiencia de sus entrenamientos es que eran un 80% enfocados a la técnica. Y por supuesto que la técnica es algo que se desarrolla desde acá, desde la mente. Entonces, el dejar a un lado la cuestión de el trabajo físico, la intensidad, para darle prioridad al desarrollo de la técnica, pues realmente sí fue algo que en aquel entonces me cimbró un poquito, porque era algo a lo que no estaba acostumbrado. Sin embargo, pues los resultados de los nadadores que tenía, pues fueron muy buenos a nivel panamericano y también olímpico. Entonces, pues de cualquier modo, ese también fue un parámetro del que nosotros aprendimos y que le dimos cierta línea de continuidad, porque regresando un poquito, efectivamente el tema mental es importantísimo, porque al final de cuentas es el que te da la técnica para poder desempeñar el deporte y cualquier deporte, su pilar es la técnica. Definitivamente es algo que creo, y esa es, yo creo que solo una parte de la mentalidad, porque también podemos hablar de la mentalidad en cuestión anímica y moral. Ese también es otro tema demasiado extenso y si me lo permites, déjame platicar un poco de ello. La experiencia que, por ejemplo, tu servidor tuvo más significativa fue cuando nos preparábamos para el mundial en el que participamos en Río de Janeiro, que fue el primer mundial juvenil organizado por la Federación Internacional de Natación. Entonces, para él en aquel entonces teníamos por parte del estado, es decir, de Michoacán, un equipo muy completo que constaba de nutriólogos, dentistas, metodólogos y una psicóloga. Y fíjate, la verdad es que los trabajos que tuvimos con la psicóloga, de verdad que nos apoyaron demasiado, porque pues ahí lo que básicamente hicieron en nosotros fue cambiar el chip y de cierta manera, que eso claro dependía de nosotros al final de cuentas, pero tener un resultado en el que éramos dueños de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios sentimientos, dueños de la capacidad de poder equilibrar entre el estar tranquilo, pero también mantener una
un cierto nivel de estrés, punto clave para poder competir. Entonces, esas son algunas de las cuestiones que llegamos a trabajar con la psicóloga y de la parte que tú comentas de la... Mencionaste también, Paco, sentirse cómodo. Este, los nadadores sabemos que todos tenemos un estilo más fácil, por decirlo así, o más idóneo, y tenemos un estilo que es nuestro coco. En tu caso, ¿cuál era el estilo con el que te sentías más cómodo, te sientes más cómodo? Pues mira, el estilo con el que me sentía más cómodo, pues definitivamente era en el que mi mente y mi cuerpo me daban para él. Por ejemplo, eso también, mira, llegó a variar dependiendo de ciertas etapas de mi vida deportiva. En este mundial de natación en el que te platico, fui y participé en los 50 y 100 metros mariposa. Tenía 18 años en aquel entonces mi, mi enfoque estaba en ese estilo de mariposa y en esa distancia, en los 50 y 100 metros. Sí, recuerdo que lo que eran los 200 en mariposa no eran para mí, definitivamente. Otra parte también donde mi etapa deportiva, donde me sentí muy cómodo, era en los 200 metros pecho, porque ahí fue donde gané eh, por primera vez campeonato nacional en los 200 metros pecho. Entonces, yo creo que ahí era como un equilibrio entre mi estilo que tenía y la distancia se me acoplaba muy bien y en ese entonces tenía 13 años. Me voy un poquito más adelante, Gustavo. Por ejemplo, mucho para el 200 combinado, 200 metros combinado, que son pues los cuatro estilos. La verdad es que siempre tuve facilidad para nadar los cuatro. Entonces, aplicados en 200 metros, sí, también me fue muy bien. Entonces, sobre todo en la etapa de universidad, esa prueba la creo que bien. El mejor tiempo que llegué a hacer en los 200 metros combinado fue 2 minutos con 5 segundos, a lo cual en ese entonces pues era creo que muy bueno. Muy bien, Paco. Y bueno, ya mencionaste un poquito los estilos con los cuales tú te sientes cómodo y que llevaste a la práctica durante tu vida de nadador profesional. ¿Cuáles han sido tus máximos logros? ¿En qué pruebas, en qué distancias, en qué campeonatos? Sí, fíjate, Gustavo, que cada etapa tuvo su momento peculiar en nuestra vida deportiva, hablando de logros. Por ejemplo, los que se me quedan más grabados fue que a la edad de 13 años gané mi primer campeonato nacional en, en un evento de curso corto, porque como recordarás, hay dos nacionales al año, que es el de curso corto y el de curso largo. Entonces, el de curso corto en aquel entonces era normalmente el evento para el cual se calificaba a la Olimpiada Nacional. Era el evento deportivo más importante del año y del país. Entonces, eh, por ejemplo, a los 13 años gané ese campeonato nacional en Ixtapa. Después llegaron otros eventos, por ejemplo, como en Panamá, que fue otro centroamericano, y ahí también obtuvimos el primer lugar. Ese fue en el 2004, 2005, si no mal recuerdo. Eh, en Olimpiada Nacional también llegamos a ganar primer lugar varias veces. Por ahí tuvimos también un récord en relevos con mis compañeros representando a Jalisco, un récord que nos duró creo que 2 o 3 años.
Y ya, por ejemplo, entrando en la universidad, eh, participamos en otros eventos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tuvimos la oportunidad de nadar con Michael Phelps y con otras grandes figuras de la natación estadounidense. Y regresando un poquito, que se me pasaba por ahí, lo del Mundial Juvenil en Río de Janeiro, donde quedamos en 17 lugar. Eso fue más o menos lo más representativo y significativo que hicimos en la natación. Sí, yo por ahí tengo una imagen, bueno, somos contactos, nos conocemos desde hace varios años para el público. Yo tendría Sí, unos 19, 20 años o a lo mejor unos 17. Paco tendría, no sé, a lo mejor unos 6, 7 años cuando nos conocimos. Y desde entonces somos amigos. Nos hicimos amigos por Facebook cuando apareció en nuestras vidas el Facebook. Y sí recuerdo haber visto por ahí una foto de Paco con Michael Phelps y hasta le dije, márcala. No sé si me hizo caso, pero bueno, ese es ya asunto de él. Paco, mencionaste la etapa de la universidad. sí. ¿Cómo llegas a la universidad? Fíjate, yo creo que dentro del ámbito deportivo, Gustavo, el cambio de la preparatoria a la universidad, yo creo que fue el cambio más radical en cuanto a mi vida deportiva, porque pues ahora sí que todo tu contexto cambia, definitivamente todo. Desde ya no estás con tus padres a como estuviste acostumbrado 18 años, tienes otro entrenador totalmente distinto al pasado, tus alimentaciones son distintas, tu ritmo de vida pues cambia totalmente porque una cosa era estar en la preparatoria y otra ya en la universidad. Y sí, por esa razón fue yo creo que el cambio más abrupto que tuve dentro de mi carrera deportiva. Pero pues al final de cuentas, creo que sí pudimos encontrar el equilibrio para poder cumplir en, en todo lo que teníamos como responsabilidad. Porque, por ejemplo, te platico algunas de las rutinas que teníamos en un día. Eh, a las 5 de la mañana ya había que estar en la alberca, ya adentro. Esos entrenamientos normalmente duraban 2 horas. Salíamos a las 7 de la mañana y de ahí nos íbamos para clases. Entonces, pues ya dependiendo cada quien su horario, pues tenía sus clases a ciertas horas, pero siempre había que estar a las 2:30 de nuevo para entrenar. Entonces, era un entrenamiento que iba de 2:30 a 6 de la tarde más o menos, ya con el gimnasio. Y en aquel entonces, quien fue mi entrenador fue Raúl Najarro. Él es un entrenador cubano que pues tenía mucho conocimiento y sabía mucho del tema de la natación, pero más que para nosotros ser un entrenador, fue una persona que nos formó en cuanto a la vida, eh, y sobre todo nos enseñó el valor de la disciplina. Y eso fue algo que se nos ha quedado muy marcado y que pues definitivamente se le agradece y que pues son las bondades que al final de cuentas el deporte te brinda. Paco, por ahí se habla mucho en el ámbito académico, hablando de deportes y de la vida académica de los deportistas, que no se puede compaginar el deporte con los estudios. En tu experiencia, ¿qué hay de cierto? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo viviste tú esta parte de, por una parte, cumplir en lo deportivo y por otra parte, lo académico? ¿Cómo te fue a ti? Mira, amigo, al principio, la verdad es que sí me costó mucho trabajo,
fue demasiado trabajo porque pues te digo, era algo a lo que no estábamos acostumbrados. Entonces, fíjate, te doy los datos más específicos. Por ejemplo, en el primer semestre de mi carrera, pues yo traía el chip como de la prepa, de aquí del Colegio América, aquí en Zamora. Y digo, no lo manifiesto en mala onda, pero sí de cualquier modo era un poco más suave la intensidad requerida a la hora de las clases. Entonces llego a Guadalajara, al TEC de Monterrey, que hasta en ese entonces lo único que yo conocía era que tenía fama de ser una escuela muy estricta, muy disciplinada, y el primer mes del semestre reprobé 4 materias. Entonces, ahí fue como cuando te cae el 20 y dices, oye, ¿sabes qué? Aquí estás para estudiar y para desempeñar tu vida deportiva. Y esto va compaginado, porque yo también tenía en aquel entonces una obligación con la universidad, porque empecé con una beca del 60% que después fue subida al 80%, pero pues tenía esa obligación para con la universidad de cumplir en el ámbito deportivo, pero también en lo académico. Entonces, te digo, ya con este primer mes, pues dije, ¿sabes qué? Tienes que cambiar el chip totalmente y la clave está en la organización, es lo que encontré. Esa fue la herramienta por la cual vi que es posible compaginar el deporte y el tema académico, y sí se puede, pero reitero, ahí es donde veo que está la clave para que se pueda, en la organización. La organización tuya, o sea, tú organizando tus tiempos y etcétera, etcétera. Correcto, correcto. Es cuestión ahora sí que de tener tu día armado, porque te digo, entrenamos a veces en las mañanas cuando era doble sesión y de ahí pues vámonos a la escuela y sales de la escuela y otra vez entrenar y en otras ocasiones también después de entrenar había que volver a tomar clases y muchas veces salíamos hasta las 9 de la noche de clases y sí recuerdo que eran días muy pesados, muy cansados, pero no terminaba ahí el día después de la escuela, sino que tenías que llegar todavía después de un día cansado a tu casa, pues ver que cenar, algo claro, balanceado y práctico, y ponerte a leer y ponerte a repasar lo que era tu día académico, porque también vi que esa también era la única manera de poder sacar bien la escuela, no nada más ir y tomar notas y poner atención en clases, sino vi por el requerimiento académico que todavía era necesario ir después del día y repasar todo lo que se vio para, pues así, que se te pegaran mejor las clases. Y en tu caso, pues más complicado porque pues escogiste una carrera que se ocupa leer, leer, leer y que requiere tiempo. Sí, exactamente, Gus, y como bien lo mencionas, la verdad es que mucho leer y eh, el semestre constaba normalmente entre 7 y 8 materias. Entonces, sí, había que llegar después de todo el día pesado y llegar a leer. Y otra cosa ahí con la que yo les platico que llegué a batallar fue con el inglés. Para mí el inglés en buena parte de la universidad fue mi materia coco, porque cuando
salí de la prepa, pues la verdad es que mi nivel de inglés no era nada bueno. Y en la universidad te lo exigían 4 veces a la semana. Entonces, pues también había que compaginar ello y digo, pues sacarlo de cualquier otra forma, porque también no te podías graduar si no habías pasado el TOEFL, que en aquel entonces, si no mal recuerdo, eran 530, 540 puntos, por ahí más o menos, pero era ya un buen nivel. Pero, pues digo, al fin de cuentas las cosas se logran mediante esfuerzo. Esa es la única fórmula. Muy bien, Paco. Oye, hace un rato mencionaste a tus padres. Tengo el gusto de conocerlos, tengo el gusto de conocer a toda tu familia. Este, ¿Cuál es el papel que juegan los papás? O en este caso, más personal, ¿cuál es el papel que jugaron tus padres en todo tu desarrollo, tanto deportivo como académico? Fíjate, yo creo que, y yo así lo he visto, y como dices, en mi caso, así es como lo comparé, para que las cosas funcionen y para que un deportista de alto rendimiento tenga éxito, hay un triángulo en el que está compuesto por, por el entrenador, que es un factor muy importante. Otro factor es los padres y en el otro estás tú como deportista. Pero lo que evoca a los padres y lo que es su responsabilidad es una gran responsabilidad la que tienen. Y eso pues te lo puedo decir en muchos aspectos, desde la cuestión económica, por ejemplo, que en aquel entonces, desde que te digo, yo estaba pequeño, pues sí recuerdo que había que salir a otro municipio, a otro estado, y eso era de 2 hasta 3 veces por mes. Entonces, eh, eh, ya cuando uno tiene una perspectiva un poco más madura y más consciente de las cosas, pues te das cuenta sin necesidad de que ellos te lo digan, de que realmente tuvieron que invertir bastante para fomentar tu carrera deportiva. Eso es una cuestión. Otra, por ejemplo, en mi caso, sí te lo digo, conmigo fueron muy, muy exigentes, muy exigentes. Había ocasiones que recuerdo claramente que estaba muy niño y les decía, oye, ¿sabes qué? Es que hoy no tengo ganas de ir a nadar, no quiero ir a entrenar. Pues te lo digo, ninguna vez, ni una sola vez se dieron a una de mis tantas peticiones de no querer ir a nadar y siempre me llevaron. Y al final de cuentas, pues eso se terminó convirtiendo en un hábito y quedó fuera de toda discusión el, el no querer ir simplemente porque uno así lo quisiera. Entonces, te digo, ya también eso que lo veo ahorita desde otro panorama, con un poco más de conciencia, pues sí se agradece de que hayan sido hasta cierto punto un tanto duros conmigo, que no, que no cedían a las peticiones que cualquier niño y normalmente en esa etapa lo va a hacer siempre. Entonces, eso también fue muy importante, porque también te lo digo, sí recuerdo con otros compañeros y otros papás de mis compañeros que eran un tanto más light, más ligeros con ellos. Y, ¿Y qué pasaba con ellos? Pues que simplemente no cumplían con, con la expectativa a mediano plazo o largo plazo, porque simplemente se cansaban, se enfadaban o, pues mira, dejaban de ir. Y, y sí, mira, inclusive niños con mucho talento, recuerdo, este, no tenían esa sana presión de los padres y pues ahí se desperdició un talento, así tal cual. Entonces, por eso te digo que
es demasiado importante el factor de los padres para que un deportista pueda destacar. Muy bien, Paco. Mencionaste, me llamó la atención que mencionaras al entrenador. Eh, ¿Cuál es el papel que han jugado cada uno de los entrenadores que has tenido durante tu desempeño deportivo? Ahí te va, Gustavo. Y esta es mi perspectiva muy personal del juego y el rol que han tenido los entrenadores en mi vida. Lo podemos ver desde una perspectiva muy amplia y al final de cuentas ellos son partícipes de la formación individual de sus alumnos como personas, porque al final de cuentas son personas con las que, aparte de convivir mucho tiempo del día, tienen, tienen ese poder para sobre los alumnos, porque es así la relación, no son relaciones de iguales. Entonces, un entrenador, al final de cuentas, es te, quien te enseña, quien te dice el cómo, y el alumno tiene, así lo denominaría, la obligación de casi escuchar y percibir de manera incuestionable al entrenador. Y ahí es donde radica pues la importancia de un buen entrenador, porque te digo, al final de cuentas es un factor que no solamente te cuenta para el ámbito y el contexto deportivo, sino que va más allá y se convierte en un formador de personas, de seres humanos, y, y, y que al final de cuentas uno como deportista, como alumno, terminas guardando un gran respeto por aquellos entrenadores que te marcaron en la vida. Entonces, ese es el papel del entrenador, porque al final de cuentas, él es el que marca el rumbo, el que dice el dónde, el cuándo y el cómo. Entonces, es delicada su participación y su responsabilidad para con el alumno, porque te digo, es un marcador de vida. Paco, muy bien. Ya para cerrar, me gustaría que nos contaras qué es lo que está haciendo actualmente Francisco Cárdenas, a qué se dedica. Bien, mira, ahora sí que la transición de lo que fue el deporte de alto rendimiento la tuve en mi caso a partir de los 23 años, que fue cuando me gradué de la universidad. Eh, Al graduarme de la universidad cumplí exactamente los 20 años de ser partícipe del deporte de todos los días, del alto rendimiento, de ser partícipe de las experiencias que el deporte te deja. Y te puedo decir que han sido las mejores experiencias de mi vida. Eh, todos los lugares que conocí, todos los amigos, todos los triunfos. Entonces, al final de cuentas, eso se te queda en tu esencia como persona y, y no se olvidan, sino que te marcan de una manera, diría yo, muy inconsciente, que, que hablando a título personal, lo reluces en tu presente. Y ahora, lo que es mi caso, me dedico de lleno a la abogacía. Eh, es
algo que me gusta, que me encanta. Y dentro de la abogacía trabajamos lo que son la materia civil, familiar y el amparo. Y en una fracción mayor de nuestro trabajo también la empeñamos para personas que radican en Estados Unidos. Entonces, al final de cuentas, mira, hacemos algo que nos gusta mucho, que encontramos el gusto por hacer y, y te digo, de manera inconsciente y a veces sí consciente también, pues hay que abocar lo que practicamos en el deporte, los valores que nos ayudaron a crecer deportivamente, también los puedes aplicar perfectamente a lo que es la vida profesional. Entonces, esa es una fórmula infalible para que las cosas te resulten de buena manera. Y ese es el camino en el que procuramos estar caminando. Paco, Francisco, Paquito, como te conocíamos acá en Zamora, en las albercas, ha ¿Verdad? sido un placer escucharte, Sí. conocer un poco más de tu vida, de tu carrera deportiva, de tus logros y tantas cosas que desconocíamos. Eh, Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Espero que una vez que escuchen y vean este video recibas muchos comentarios, porque para las personas que amamos la natación es muy enriquecedor escuchar a otros nadadores. Entonces, muchas gracias, Paco. Quiero que me saludes mucho a tu familia. Sigue echando ganas ahí en el despacho que tienes. No sé si quieras compartir unas palabras ya para finalizar. Sí, claro, Gustavo, pues mira, eh, hablando a mi título personal, es un gusto siempre el poder compartir un poquito de la experiencia propia hacia los demás. Y qué mejor que por medio de un amigo que así te considero y como lo referiste desde hace muchos años y que, pues recuerdo, yo estaba muy niño y te veía y recuerdo que en aquel entonces eras pues todo un crack, mi estimado, en el tema de la natación y, y pues yo más que honrado de tener tu amistad desde que estaba pues muy pequeño. Entonces, la verdad es que es una de las partes más importantes que nos ha dado el deporte, las amistades que nos ha eh, dado en la vida y a eso le tengo mucha gratitud, amigo. Entonces, te agradezco mucho esta amena entrevista, me ha gustado mucho conversar contigo y pues aquí estamos a sus órdenes. Te envío un abrazo, Gus. Paco, un abrazo, muchas gracias y auditorio, muchas gracias por escucharnos y vernos. Esperamos vernos otra vez en otro video con otros invitados. Muchas gracias. Saludos Paco, saludos auditorio. Nos vemos.